Bueno, ahora sí llegamos al tema de sistemas de ecuaciones algebraicas no lineales, que en definitiva es digamos, el problema más significativo que tenemos que encarar en la ingeniería. Entonces la generalización podemos hacerla formalmente, digamos, respetando eh, el planteo inicial que hemos hecho. Es decir, podemos seguir pensando que nuestro problema base lo podemos escribir como f de x igual a 0, pero ahora x es un vector de componentes x1 a xn y f de x también es una función que es vectorial con componentes f1 hasta fn función de x. O alternativamente lo escribimos como f sub i de x1 hasta xn igual a 0 con i entre 1 y n. Lo que vamos a hacer en realidad es generalizar las metodologías que vimos para una ecuación de modo de aplicarlo a un sistema. Entonces empezamos por el método de punto fijo. Bueno, recordamos que nuestro problema base f de x igual a 0 lo reescribíamos como x igual a phi de x, es decir, hacíamos un despeje de la incógnita que nos quedaba en términos de esa misma incógnita. Pero ahora, obviamente, esta función phi de x también es vectorial con componentes phi1 hasta phi n y a partir de este planteo, entonces el método de punto fijo es tan sencillo como establecer que el valor de la componente xy en la iteración k más 1 simplemente se calcula como la función phi en los valores del vector x en el paso de tiempo k. Sin entrar en los detalles de la condición de convergencia del método, simplemente por analogía con el caso de una ecuación escalar, deberíamos hacer el análisis de phi' de x. Y phi' de x en este contexto, ¿qué es? Es directamente el jacobiano de la función phi. Entonces, la condición de estabilidad, o al menos una condición suficiente de estabilidad, es muy fácil darse cuenta que va a pasar por la condición de que la norma del jacobiano sea menor que 1. De todos modos, calcular ese jacobiano es una tarea bastante complicada, de modo que no es la idea de pasar por ahí, pero al menos hacemos digamos este planteo del tema de la convergencia. Bueno, a partir de la expresión del método de punto fijo, rápidamente caemos en la cuenta de que podríamos aplicar una estrategia tipo Gauss-Seidel. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos por qué usar valores viejos de la iteración anterior a algunas variables si ya la hemos calculado para la nueva iteración, con lo cual surge en forma natural lo que se llama el método de Gauss-Seidel no lineal, y que aquí está expresado que, por ejemplo, para calcular el xy en k más 1, desde x1 hasta xy menos 1 utilizamos los nuevos valores calculados en esta iteración k más 1, y para el resto las calculadas en la vieja iteración. Y obviamente la expectativa es que esto tenga una velocidad de convergencia mayor que la anterior. Al mismo tiempo, lo que podemos hacer es hacer una sobreescritura de los nuevos valores de cada variable sobre los viejos que ya no van a ser utilizados. Ahora pasamos a nuestro método de mayor velocidad de convergencia, en realidad de mayor orden de convergencia por empezar, que es el método de Newton-Raphson. Entonces aquí lo hemos reescrito de esta forma: f' por la diferencia entre los valores de x en las dos iteraciones igual a menos f, pero ahora esto lo reinterpretamos en términos de lo que son x y f, que son vectores, en cuyo caso efectivamente lo que hemos expresado ahí como f' no es ni más ni menos que el jacobiano
que aquí lo tenemos escrito explícitamente en términos de cada una de las derivadas. Lo que tenemos entonces es directamente un sistema de ecuaciones algebraicas lineales en el cual la matriz de coeficientes es el jacobiano, f'. El término independiente es menos f, es decir, los valores de la función. Y el vector incógnita es lo que hemos llamado delta x acá, que por definición es la diferencia entre el valor en la nueva iteración y en la vieja iteración. Es decir, que lo que calculamos nosotros es la diferencia que habría que sumarle a la iteración anterior a xk para obtener una nueva estimación más precisa. Es importante comprender entonces que lo que nos está requiriendo el método de Newton-Raphson aplicado a un sistema de ecuaciones algebraicas no lineales es la resolución de un sistema de ecuaciones algebraicas lineales en cada iteración, y aparte un sistema distinto en cada iteración, y esto da una idea de la magnitud del esfuerzo de cálculo necesario. Tal como ya comentamos en el caso de una sola ecuación escalar, si bien el método de Newton tiene la enorme ventaja de ser orden de convergencia 2, lo que implica necesitar muchas menos iteraciones para llegar a la convergencia, también tiene la desventaja de que el esfuerzo de cálculo que requiere por paso de iteración, con lo cual recurrir a métodos cuasi Newton es más común y necesario. Entonces, una estrategia pasa por congelar el jacobiano en alguna iteración, es decir, no actualizar la matriz de coeficientes todos los pasos, lo cual nos implicaría resolver un sistema de ecuaciones algebraicas lineales desde cero en cada paso, sino mantener la matriz, y eso tendría la ventaja de que podríamos utilizar, si hemos resuelto por eliminación de Gauss, utilizar la descomposición LU de la matriz para resolver ese sistema mucho más eficiente durante las iteraciones en las cuales lo mantuvimos congelado. Por su lado, el método de la secante lo que hace es, en definitiva, reemplazar cada uno de las componentes de la matriz del jacobiano, que son derivadas, por expresiones en diferencias finitas. Simplemente que en este caso, a diferencia del caso de una ecuación escalar, se va a tener que hacer una nueva evaluación de la función en donde todas las variables se fijan en los valores de la última iteración, salvo la variable respecto de la cual se está derivando, que se deja en la anterior iteración. Entonces, bueno, esto tiene esa desventaja, digamos, que hay que hacer una evaluación adicional de la función, de modo que su ventaja es un poco inferior a la del caso de una ecuación escalar. Vamos a ver un ejemplo entonces de un sistema de ecuaciones algebraicas no lineales. Acá tenemos un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas con obvias no linealidades. No solo hay potencias, sino las funciones de seno y coseno, es decir, las trigonométricas, y la función exponencial. Entonces, para hacer la aplicación de los primeros métodos, método del punto fijo y eventualmente el Gauss-Seidel no lineal, lo primero que hacemos es hacer un despeje a partir de cada una. Y esto está escrito aquí: a partir de la primera ecuación despejamos x1, de la segunda x2 y de la tercera x3. Bueno, acá se muestran las tablas con los resultados aplicando entonces el método de punto fijo y el método de Gauss-Seidel no lineal. Fíjense que
a esa cantidad de dígitos que hemos puesto, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos, en realidad son 8 decimales al mismo tiempo, la convergencia se da ya, digamos, en la séptima iteración se repite el valor anterior en el caso del método de punto fijo. Y esto ya se da en la quinta para el método de Gauss-Seidel, que vemos entonces que es ligeramente más eficiente, tal cual esperábamos. Lo que hemos determinado también es la norma del error estimado como diferencia entre las dos últimas iteraciones, y luego la relación entre esos estimadores para ver si el orden de convergencia de estos métodos realmente es lineal. Entonces vemos que en el caso del método del punto fijo, o sea, podríamos decir que es lineal con un factor un poco, digamos, oscilante, ¿no es cierto?, entre 0,25 y 0,50, o .025 y .050, es decir, es un factor bajo, es una reducción bastante significativa del error, y en el caso del método de Gauss-Seidel queda un poco más clara quizá esa convergencia lineal. Ya desde la tercera iteración estamos en .0013, que ahí quedó bastante clavado. Entonces esto es un indicador de que efectivamente hay una convergencia de tipo lineal para estos métodos. El siguiente paso es ir al método de Newton-Raphson, para lo cual tenemos que pasar por el jacobiano, y bueno, simplemente aquí están las expresiones de las derivadas de cada uno de los términos. Y ahora sí hacemos el despliegue de los resultados del método de Newton-Raphson. Fíjense que en realidad tuvimos que llegar también a la quinta iteración, es decir, no necesariamente a priori uno ve una ventaja en la cantidad de iteraciones, siendo que el esfuerzo de cálculo es bastante mayor. Analicemos un poco este tema. Y entonces, por un lado está la columna donde está de vuelta lo que habíamos llamado R1, que es la relación entre las normas de la estimación del error, donde se ve claramente que este va disminuyendo, es decir, acá en ningún momento hay convergencia lineal. Y por otro lado está el R2, que es la relación entre el estimador del error en un paso y el paso anterior al cuadrado. Entonces fíjense que ya desde la tercera iteración se estabiliza en 5, mostrando que la convergencia es cuadrática. Pero entonces, ¿cómo podemos explicar lo que estamos observando? Bueno, lo que estamos observando es que la convergencia cuadrática empieza a funcionar realmente cuando estamos en la tercera iteración. Entonces, a partir de ahí, que el error disminuye primero de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 5, y luego saltamos a 10 a la menos 10. Entonces ahí está mostrando que realmente el orden de convergencia 2 se da cuando el Newton-Raphson se acerca fuertemente a la raíz. Entonces esto es un llamado de atención respecto a la necesidad de aplicar el Newton-Raphson una vez que estamos bastante cerca. En caso contrario, su performance finalmente no es tan distinta de otros métodos. Un comentario pertinente fue que para resolver por el Newton-Raphson este sistema utilizando el Excel, me vi obligado a utilizar eliminación de Gauss con pivoteo total. Caso contrario, no podía lograr la precisión necesaria para poner en evidencia su
convergencia cuadrática. Es decir, esto requirió también un esfuerzo adicional, digamos. Es un ejercicio interesante para hacer y para justamente ver casos en los cuales el pivoteo total torna a ser necesario, pero al mismo tiempo nos da esta indicación del esfuerzo de cálculo que hay que hacer para realmente obtener orden de precisión, orden de convergencia 2 en el Newton-Raphson. Un factor clave de todos modos para todos estos problemas de resolución de sistemas algebraicos no lineales es la semilla, que nosotros acá la dimos como impuesta. Si bien no estaba muy cercana a la solución, digamos, estaba dentro de lo que podría ser un radio de influencia, para decirlo en términos genéricos. Entonces, nuevamente el acento en partir de una buena semilla, y en todo caso eso nos lleva al tema de cómo generar esa semilla, y muchas veces si no tenemos pistas a partir de digamos alguna información sobre el propio problema que estamos resolviendo, hay que recurrir a algunas otras técnicas matemáticas auxiliares, y un método que se utiliza a veces es el método de los descensos rápidos, en cuyo detalle no vamos a entrar